Milenio Televisión presenta. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, gracias. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y en esta semana que termina hay muchas noticias que quisiéramos comentar, pero el domingo pasado habíamos dicho que comentaríamos el tema del crecimiento económico de la economía mexicana. Evidentemente nos preocupa. Los datos que salieron al primer trimestre fueron francamente malos. Si comparamos el crecimiento del primer trimestre del 19 contra el primer trimestre del 18, el crecimiento apenas es 0.2%. Sin embargo, la comparación más válida es cuánto se creció contra el trimestre anterior, porque ese es el que muestra si en la economía hay dinamismo o no hay dinamismo. Ya ahí no hubo crecimiento, es más, hubo contracción. En la comparación, el primer trimestre de este año se contrajo la economía en 0.2% con respecto al último trimestre del año pasado. Si repitiéramos este fenómeno en el segundo trimestre, pues técnicamente estaríamos en recesión. Honradamente yo no creo que lleguemos a eso, porque una de las causas importantes por las que el número de este trimestre fue tan malo, pues fue que el gobierno no ejerció el presupuesto de gasto, el que tiene autorizado por el Congreso. Yo me imagino que en el segundo trimestre estarán gastando más lo que tienen que gastar conforme a lo que dice el presupuesto, y al final en el año se van a gastar todo lo que se tengan que gastar, y por eso creo que no vamos a entrar en el tema técnico de recesión, pero también creo que el crecimiento del segundo trimestre va a ser muy pequeñito. A mí lo que me preocupa, Juan, no sé cómo la veas tú, es que cuando no hay crecimiento, pues también se van a caer los ingresos públicos. Todavía no se nota, aunque en el primer trimestre ya cobramos menos IVA que en el trimestre anterior. El impuesto sobre la renta sigue estando la captación para el gobierno ligeramente arriba de lo estimado, pero finalmente va a llegar el momento en que sin crecimiento se va a caer la captación del IVA, se va a caer la captación del impuesto sobre la renta y el gobierno se va a quedar sin dinero. ¿Con qué va a financiar el presidente todo ese gasto público que va principalmente a gasto social? ¿Con qué lo va a financiar? Sí, concuerdo contigo. Creo que además se han juntado muchas variables que han jugado en contra. El primer trimestre, como tú comentas, fue pésimo. Se juntó la cancelación del aeropuerto, esos días en los que se negociaba con los tenedores de los bonos el tema de la deuda, vino los temas de las huelgas, incluso cierres y salidas de algunas empresas en el estado de Tamaulipas. Bueno, el desabasto de gasolina. El bloqueo de las vías férreas también en Michoacán. Entonces se juntaron muchos elementos de este primer trimestre del que hablas que difícilmente podría volver a ser tan malo el segundo trimestre. Y hablando ya de la preocupación que tienes en materia de crecimiento, inversión y recaudación, pues evidentemente las variables que digo que se han movido es las premisas con las que esta administración elaboró el presupuesto suponían al principio de año que íbamos a crecer al 2%. Si creces al 2%, el IVA y el ISR recaudado es distinto que si creces, ya la mayoría de las estimaciones hoy, incluidos nosotros, 1.2% de crecimiento, ¿no? Así es, sí, las estimaciones se han caído pues, prácticamente un punto. Me acuerdo que criticaron mucho a Bank of America hace 5 meses que dijo que el crecimiento iba a ser 1%. Pues ahí estamos. Sí. Las estimaciones son 1.1, 1.2%. Ya no se ve tan lejana aquella
estimación de crecimiento de Bank of America que incluso sentimos ofensiva, te confieso, ¿no? A principio de año. Y la verdad es que esto que comentas viene también junto con pegado con que no vamos a poder ver una disminución drástica en, por ejemplo, el servicio de la deuda. Las tasas de interés, pues prácticamente podríamos pensar que gran parte del año se van a mantener altas. Entonces ahí también es poco el margen de maniobra. Ha subido el precio del petróleo. Eso también ha provocado que el IEPS recaudado por litro cargado de gasolina, como no le has podido repercutir en la misma medida que lo que ha subido el petróleo, pues el IEPS es menor, ¿no? Entonces, pues como que todo se está juntando, como tú bien dices, para tener esta legítima preocupación. Además, a mí tengo una preocupación adicional, y es que uno de los riesgos más grandes que tiene la economía mexicana, independientemente de los factores internos, de que las políticas públicas sean las adecuadas, que vayan en relación a lo que le gusta a los mercados, que no nos vayan a degradar las calificadoras, un riesgo enorme que hoy tenemos enfrente y que no se veía hace 3 semanas, es que la economía norteamericana se pudiera desacelerar en forma muy importante. Y esto puede suceder, es una realidad, porque hace 3 semanas todo el mundo pensaba que se iba a llegar a un acuerdo muy fácil entre China y Estados Unidos, y hoy vemos que las posiciones cada vez están más lejos. Evidentemente esa guerra comercial la podría ganar Estados Unidos, pero también se está dando un tiro en la pata. Y eso quiere decir que si se lleva a cabo en todas sus consecuencias, la economía norteamericana se va a desacelerar mucho más de lo que pensábamos este año. Y es lo peor que le puede pasar a México, porque el único motor que tenemos hoy para nuestra economía son las exportaciones de manufacturas, que van bien a secas, porque la economía norteamericana nos está jalando, nos está comprando y nos está ayudando, ¿no? Fíjate que de no darse la guerra comercial, hay varios comentarios ahí, pero el primero que te diría es que he leído una cantidad de análisis serio y de gente que respeto, que habla de que de no darse la guerra comercial, este ciclo económico de expansión de una economía norteamericana que aquí lo hemos comentado, que está francamente sólida y bien, podría extenderse otros 3 o 4 años sin ningún problema. Evidentemente quizás creciendo a tasas menores a las que lo ha venido haciendo, pero a final de cuentas expansivo. Lo cual, ¿no?, es muy atípico, porque los ciclos normalmente duran 7 años. Este ciclo de bonanza lleva 10, ¿no? Estamos en el 10º año, y yo estoy de acuerdo. Si se llegara a un acuerdo de esos, podía durar 2 o 3 años más, pero hoy, y con lo muy poco predecible que es Donald Trump, y con lo orgullosos que son los chinos, bueno, pues ahí está. Se endurecieron las posturas el viernes, porque China dijo claramente: no nos queremos sentar a negociar con una persona que nos está insultando y nos está amenazando todos los días. Es lógico, lo comentaba yo aquí contigo la semana pasada. ¿Te imaginas tú cómo puedes negociar con alguien que te diga, ok, sentémonos, platiquemos, pero en el Inter ya te puse 25% en 200 millones de tus productos? O sea, lo veo imposible. Ahora, el tema aquí hacia adelante con esta negociación, yo creo que viene muy atada a la política. No sé qué opines, pero yo creo que Trump está blofeando, está jugando, desde luego metiendo ya tarifas. Puede ser, pero más allá de eso, Juan, a mí lo que me preocupa es que se desacelere la economía norteamericana, porque eso nos va a afectar a México en forma importante. Mi teoría, ojalá y no me equivoque, es que está blofeando y que no va a dejar que esta situación empeore mucho más, porque no se nos olvide que en el 2020 hay elecciones. Si esta situación, guerra comercial China-Estados Unidos, se deteriora al grado que le impacte a la economía norteamericana, yo creo que no le va a alcanzar para reelegirse, y viceversa. Tengo el mal presentimiento de que se va a reelegir porque va a llegar fuerte la economía para el 2020. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero más allá de eso, no podemos los mexicanos estar hincados pidiendo que les vaya bien a los otros para que nos vaya bien a nosotros. Así es. Cuando lo que tenemos que hacer es nuestra tarea en lo interno, ¿no? Te iba yo a preguntar, porque además yo creo que es algo que nos preguntan mucho y que la gente tiene dudas. ¿Tú cómo ves, independientemente de lo que esté pasando en Estados Unidos y China y en el resto del mundo, tú qué harías en este momento para darle un vuelco a México y buscar que México pudiera tener de aquí a diciembre pues un cierre lo mejor posible? México tiene enormes oportunidades si el gobierno, en lugar de ser
tan apegado a la ideología de izquierda, se convierte en un gobierno pragmático. ¿Qué quiero decir? Con lo de comer no se juega. Hay decisiones que ha tomado el gobierno por temas ideológicos que son contrarias al progreso y al desarrollo del país. Ejemplo más claro, el aeropuerto. O sea, no puedes cancelar una obra de ese tamaño, con ese impacto y con esa significación, porque finalmente fue por un tema ideológico, yo me imagino. Así es. Nadie me explicó otra cosa, ¿no? Cuando por otro lado, lo que perdiste del otro lado fue la confianza de los inversionistas. Pero ahí vamos. También está el tema ahora de petróleos. Oye, sin menospreciar del aeropuerto, perdón que te interrumpa, la parte económica, que es importante, lo que más daño hizo del aeropuerto no fue el pagarle a los tenedores de los bonos, no fue tirar a la basura. Es la pérdida de confianza. Yo creo que es lo más caro. Pues yo estoy de acuerdo. Y ahora estamos envueltos en una discusión con las calificadoras que no les gusta que se haga la refinería y te dan argumentos técnicos y el gobierno dice que va porque va. Y eso es jugar con fuego, porque si le bajan la calificación a Pemex, evidentemente eso también tiene un impacto en la calificación de la deuda soberana del país, y esos son los riesgos que tenemos hacia adelante. Sería muy fácil darle la vuelta a la tortilla, y es conciliar los intereses del sector público con los del sector privado, pero este nuevo gobierno no le interesa llevar de la mano al sector privado para que invierta con él. No lo quiere en el sector energético, no lo quiere en los temas de electricidad, no quiere al sector privado más que en las cosas para que lo quiere, y ahí en esas no quiere estar el sector privado. Entonces tenemos un problema enorme, no se comunican esos dos grandes sectores. En el discursito sí, se aplauden y se abrazan, pero en la realidad no lo que está pasando en este país, no hay alianzas, la inversión está parada, y eso se empezó a notar en el crecimiento. Esa es mi preocupación. Me da la impresión que hay tres cosas que van a pasar sí o sí en esta administración, como bien dices tú, por temas más ideológicos que por razones lógicas o económicas, y es: no se va a hacer el aeropuerto, no hay manera de revivir eso. Sí se va a hacer Dos Bocas, pase lo que pase, quizás una Dos Bocas que dista mucho del proyecto original, porque no alcanza con 8,000 millones de dólares a hacer lo que se quería hacer originalmente. De ahí que haya sido desierta la licitación, de ahí que vayan a hacer una refinería chiquita. Y me da la impresión que el Tren Maya también es sí o sí, o sea, son como los tres. No, bueno, ya sabemos que es sí o sí. Lo que pasa es que... Y no son prioridades. Cuando tú me haces la pregunta, ¿qué tú querías? Bueno, yo no haría ninguna de esas cosas. Sí. Yo el dinero lo metería en cosas mucho más significativas, de mucho mayor impacto. Pero bueno, se nos escapa el tiempo, Juanito. En conclusión, recobrar la confianza. Sí, y dar certidumbre, tiene que dar un Estado de Derecho. Tiene que dar un cambio de timón. Así es. No lo va a hacer. Pues qué pena, porque yo creo que es lo que más urge para dar un golpe de timón. Y vamos a tener que ir capoteando las cosas, y espero yo que no nos vaya tan mal, y espero que la confianza se pueda recobrar por otros temas, ¿no? Pero hoy se ve contra la corriente. En el Inter da la impresión que va a ocurrir lo que tú has venido diciendo: bajo crecimiento con estabilidad macroeconómica. Bueno, por eso es una paradoja. Tenemos estabilidad, no tenemos crecimiento. Se nos fueron todo el tiempo en esta discusión. Vino Banco de México, mantuvo la tasa de interés en 8.25. Yo creo que fue una decisión acertada. Evidentemente hay una ventana de oportunidad para que la tasa baje a fin de año, pero estos riesgos de los que estábamos platicando, los siente, los ve Banco de México, y prefiere tener amarrado el tipo de cambio con una tasa de interés muy alta y mantener cuando menos esa estabilidad. Por unanimidad, o sea, todos los miembros de la Junta de Gobierno sienten ese miedo, sienten ese temor, no cede la inflación, les da pánico que el tipo de cambio se les suba. Yo creo que es lo más importante a comentar. Se nos fue muy rápido el programa. Yo les agradezco mucho, Juan, muchas gracias, pero sobre todo a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros aquí todas las semanas.